Bien, mi nombre es Joel Méndez. En esta oportunidad estaré hablando sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, pero antes voy a dar un breve resumen del sistema respiratorio. Los organismos vivos constantemente captan oxígeno y eliminan dióxido de carbono. El oxígeno captado es utilizado en procesos oxidativos con formación de dióxido de carbono, el cual es nocivo para el organismo y debe ser eliminado. Esto se le conoce como respiración interna. Bien, toda captación de oxígeno y proceso de eliminación de dióxido de carbono se conoce como respiración. También el aparato respiratorio cumple la función de llevar el oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono en exceso. Esto se le conoce como respiración externa. Bien, también tenemos que decir que el aparato respiratorio está formado por los pulmones y otras estructuras, y esto se divide también por su función. Tenemos una parte conductora, una parte respiratoria y un mecanismo de ventilación. Sabemos que la ventilación en sentido fisiológico es la capacidad máxima de inhalación y expiración, o inhalación o expiración, por minuto. Bien, la parte conductora, hablando de la parte conductora, decimos que esta está formada por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Y cuando las fosas nasales están obstruidas o hay una respiración forzada, la boca también puede ser utilizada como una vía respiratoria. Como vías respiratorias superiores entendemos que son las fosas nasales, la cavidad oral y la faringe. Y las vías respiratorias inferiores son la laringe, la tráquea y los bronquios. Bien, el aire inspirado se entibia y se humedece en las vías respiratorias y se le elimina aquellos vapores hidrosolubles, el polvo y las bacterias, ya que son captados por la membrana mucosa. Bien, tenemos una parte respiratoria que ella es la continuidad o conforma la continuidad distal de la parte conductora. Esta se encarga de realizar el intercambio entre el oxígeno y la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Bien, tenemos también una parte o un mecanismo de ventilación que es el que está conformado por el diafragma, el tórax y el tejido conectivo elástico de los pulmones, que se encarga de llevar el oxígeno desde y hacia la parte respiratoria. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Okay. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC se caracteriza por una obstrucción crónica poco reversible, que en ella va a ser muy importante saber o utilizar las pruebas de función pulmonar para diagnosticar la enfermedad. Bien, la presencia de obstrucción de las vías respiratorias la va a dar la relación reducida del volumen expiratorio forzado de un segundo y la capacidad vital forzada. Bien, en presencia de un paciente con una reducción de la relación de estos parámetros, vamos a observar que la magnitud de la obstrucción de las vías aéreas la va a dar el volumen expiratorio forzado en un segundo. Decimos que si este está por encima, corresponde a más del 80% del volumen expiratorio forzado en un segundo, estará en la fase 1. Si está entre el 50 y el 80, estará en la fase 2. Y si está entre el 30 y el 50, corresponderá a la fase 3 de la enfermedad. Y si está por debajo del 30% de lo pronosticado del volumen expiratorio forzado en un segundo, será la fase 4. Bien, sabiendo esto, tenemos que decir que el tabaquismo corresponde al factor principal ambiental para padecer EPOC. Este se mide en los pacientes en cajetillas año. Decimos que una cajetilla año corresponde a una cajetilla de cigarros diaria durante un año. También tenemos la hiperactividad de las vías aéreas o de las vías respiratorias y la exposición ocupacional como por ejemplo extracción de oro, extracción de carbón, entre otras extracciones minerales, entre otros. Bien, estos pueden ser factores de riesgo para padecer EPOC. Tenemos una clasificación que se denomina, clasificación para saber el estadio de la EPOC, que se le puede denominar estudio de Gol, en donde tenemos que se divide en fases, en grados y spirometría. Tenemos la fase 1 con una gravedad leve y una spirometría de un volumen expiratorio forzado en un segundo y una capacidad vital forzada de menor a 0.7 y un volumen expiratorio forzado de un segundo mayor al 80% del pronosticado. Tenemos la fase 2, que la gravedad es moderada, en donde la espirometría va a dar una relación de volumen expiratorio forzado con una capacidad vital forzada
menor a 0.7 y un volumen expiratorio forzado en un segundo mayor al 50%, pero menor al 80% de los pronosticados. Tenemos la tercera fase, en donde la gravedad o la estadio va a ser grave. La espirometría va a mostrar un volumen expiratorio forzado con relación a la capacidad vital forzada menor a 0.7, un volumen expiratorio forzado en un segundo mayor a 30%, pero menor al 50% de lo pronosticado. Vamos a ver en la fase 4 un estadio muy grave, que este es el estadio más avanzado. En la espirometría va a mostrar un volumen expiratorio forzado en un segundo con relación a una capacidad vital forzada de menor a 0.7 y un volumen expiratorio forzado en un segundo menor a 30% de lo pronosticado. Bien, sabiendo esto, decimos que en países donde se utilice una combustión, se utiliza la combustión como la ventilación, puede haber mayor padecimiento de la EPOC en mujeres. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC ya sabemos que es una enfermedad progresiva, pero si en el paciente la disminución de la función pulmonar va a reducir gradualmente y de una manera relevante si deja el tabaco y deja de fumar. En un paciente individuo sano no fumador, la función pulmonar alcanza su punto máximo alrededor de 25 años. Después de este punto va a una fase de meseta y luego va a un estadio donde la función pulmonar disminuye de una manera gradual y progresiva. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser causada por una función pulmonar máxima reducida, por una fase de meseta corta o muy corta y por un deterioro acelerado de la función pulmonar. Bien, sabiendo esto, decimos que la presión de oxígeno va a ser casi normal o va a tener valores casi normales hasta que el volumen expiratorio forzado baje del 50% de lo pronosticado. Al igual que la hipercapnia y la hipertensión pulmonar va a ser mucho más frecuente después de que el volumen expiratorio forzado baje del 25%. Bien, sabiendo esto, tenemos que decir que hay unos periodos en donde la síntomas respiratorios van a ser más acentuados, es decir, la tos, la disnea y la secreción de esputo va a ser más acentuada. Estas periodos se le conocen como exacerbaciones. Estas exacerbaciones van a ser más producidas o son infecciones y son provocadas mayormente por infecciones, por patógenos bacterianos o patógenos virales. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Decimos que en la anamnesis el paciente que refiere EPOC va a tener un antecedente de haber fumado 20 cajetillas años o más de 20 cajetillas años. Este va a reflejar una tos y una secreción de esputo. Si la tos es crónica, es decir, una tos crónica de 3 meses de evolución en un año, en los últimos 2 años se va a diagnosticar que el paciente padece bronquitis crónica. Esta bronquitis crónica, si no posee obstrucción de las vías respiratorias, no se le va a incluir la patología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Bien, tenemos la disnea de esfuerzo, que esta también va a estar presente y va a causar una incapacidad del paciente en realizar esfuerzo físico o actividad física. En estadios más avanzados, más graves, este va a causar que el paciente no pueda realizar esfuerzo o presenta una disnea más fuerte a la hora de realizar actividad física o ejercicios que se centren en la parte superior del cuerpo. En estadios más avanzados aún vamos a ver presencia de pérdida de peso y caquexia. Bien, ahora hablamos de que en las exacerbaciones, estas son producidas tanto puede estar por un componente viral o bacteriano, y en ellas estas mismas van a ser una exacerbación previa, va a ser como un aviso de las exacerbaciones futuras. Bien, ahora hablando de la exploración física. La exploración física va a ser mayormente normal hasta que el estadio de la EPOC sea avanzado, en donde vamos a notar signos como puede ser la insuflación, la hiperinsuflación, en donde vamos a ver también el tórax centonel, el deterioro de la movilidad diafragmática. En también vamos a poder observar en ocasiones sibilancias, pero las sibilancias no van a decirnos el estadio de la enfermedad ni van a dar la respuesta al tratamiento, o sea, nos va a dar la respuesta al tratamiento. Cuando la sibilancia es persistente y circundante, esta no es propiamente dicha de la enfermedad.
pero esta se estudia para poder descartar aquellas patologías que pueden estar asociadas o un cáncer de pulmón. Bien, tenemos que en las exacerbaciones van a haber más, va a estar más presente las taquicardias, la taquipnea, la insuficiencia respiratoria, la hipoxia, entre otros, la hipercapnia progresiva, entre otros. Bien, hablando de los datos radiográficos, aquí vamos a observar, o se observan los datos radiográficos rastros de hiperinsuflación, enfisema y hipertensión pulmonar, y se utiliza también para descartar otras patologías. Tenemos las pruebas de función pulmonar, que aquí resalta la espirometría, que esta espirometría que se utiliza después de administrar broncodilatadores para ver la presencia de obstrucción pulmonar y clasificarla, que es la clasificación que nombramos antes. Tenemos las pruebas o exámenes de laboratorio, en donde tenemos la prueba de la antitripsina A1, que esta se utiliza para saber la cantidad o la concentración de esta proteína en sangre y para diagnosticar si hay un deterioro progresivo de la misma. Bien, tenemos también otras pruebas, como puede ser la oximetría de pulso, que es para saber la saturación de oxígeno. También tenemos la gasometría arterial, que es para saber la detención de dióxido de carbono que hay en la sangre y saber el equilibrio ácido-base. También tenemos, esto también se utiliza mucho en las exacerbaciones con los pacientes que presentan trastornos mentales, que presentan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy avanzada, entre otros. Bien, sabiendo esto, vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento primeramente se basa en la interrupción del tabaquismo. Como ya hablamos antes, la interrupción del tabaquismo permite disminuir el deterioro de la función pulmonar. Esta no hace que la función pulmonar progrese en una mejoría, sino que la regula o la iguala al deterioro de una persona que no es fumadora. Tenemos el tratamiento no farmacológico, que es una rehabilitación pulmonar. Se basa en una rehabilitación pulmonar para disminuir la disnea y mejorar la supervivencia del paciente con EPOC. En ellas también se suele recomendar administrar una dosis de vacuna contra la gripe, también una vacuna antineumocócica, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar de los broncodilatadores, que es un tratamiento farmacológico. Los broncodilatadores son los más utilizados para controlar los síntomas del EPOC. Ellos son muy utilizados, ya que controlan los síntomas son el fármaco de primera línea de acción. Los más utilizados son los agonistas adrenérgicos B, de corta y prolongada acción, y también se utilizan mucho los asociados a la teofilina. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a hablar de que los tratamientos muy utilizados son el oxígeno, como la oxigenoterapia, para tener un nivel de saturación estable. Tenemos también las opciones quirúrgicas, donde entran dos tipos de opciones, que son primeramente la reducción del volumen pulmonar para mejorar la calidad de vida del paciente, pero esto nada más se utiliza cuando el EPOC es muy avanzado. También se utiliza en pacientes que tienen un enfisema, sobre todo el lóbulo superior, para que puedan tener un mejor estilo de vida y puedan realizar actividades físicas más cómodamente. Y el otro tratamiento quirúrgico tenemos, que es el trasplante de pulmón, que se realiza nada más en pacientes con edad todavía joven y en casos muy extremos de la enfermedad. Bien, tenemos que ahora hablar del tratamiento de las exacerbaciones del EPOC. Bien, decimos bien que la EPOC corresponde a uno de los principales casos de morbilidad y mortalidad de la EPOC. En ella no existe una regla para la hospitalización del paciente, pero hay que tener en cuenta que esta es una de las primeras conductas que se debe tener con estas exacerbaciones, dependiendo de la gravedad. Decimos que si el paciente presenta
hipoxemia que empeora, presenta insuficiencia respiratoria, presenta una hipercapnia crónica, entre otras causas. Estos son signos que llevan a que el paciente sea hospitalizado. Bien, tenemos que se han administrado, como esta es producida mayormente por bacterias, se han administrado antibióticos que han sido de mucha utilidad, como pueden ser la citromicina y el ruflomilast. Bien, tenemos también, o decimos que esta también es producida mayormente por bacterias, como dije antes, por lo cual se trata con antibióticos. Pero los patógenos más asociados a las exacerbaciones son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Moraxella catarrhalis. Para estas exacerbaciones se utilizan, como dije antes, antibióticos, como pueden ser los antes nombrados o la amoxicilina de ácido clavulánico, también las cefalosporinas, entre otros. Bien, hablando de eso, tenemos también un tratamiento por broncodilatadores que nos ayuda a la hora de las exacerbaciones. Se utiliza mucho, como ya dije, los agonistas de adrenérgicos B, el salbutamol, los asociados a teofilina, entre otros, que nos ayudan con los síntomas y a sobrellevar la exacerbación. Bien, tenemos también otros tratamientos que es el oxígeno. La oxigenoterapia nos ayuda, como dije antes, a mantener la saturación sobre los 90%. Bien, sabiendo esto, ahora vamos a hablar de la espirometría. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es una prueba de función pulmonar que se realiza de una manera indolora a través de un instrumento de forma manual denominado espirómetro, que tiene la finalidad de conocer la capacidad pulmonar o la función pulmonar, como dije antes. Bien, ella se divide en espirometría simple y espirometría forzada. La espirometría simple, ella posee en ella se puede observar el volumen corriente, que es la corriente de aire que circula durante la respiración, tanto inspiración como expiración. Su valor normal es de 500 milímetros. Tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que esta es la cantidad máxima la cantidad máxima de aire que se puede inspirar con respecto al volumen corriente, que su valor normal es de aproximado de 3.000 mililitros. Tenemos el volumen de reserva expiratorio, que este es el volumen o la cantidad total de aire que se puede expirar correspondiente a la corriente, al volumen corriente, que su valor normal es de 1.100 mililitros. Tenemos también la capacidad vital, que esta es la suma de la corriente, del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratorio y expiratorio. Es la capacidad vital, es la capacidad total. Tenemos también la capacidad vital forzada, que esta es la capacidad de oxígeno, la capacidad de aire máximo que puede estar en condiciones de condiciones forzadas. Esta es menor a la capacidad vital, obviamente. Tenemos otro volumen que es importante resaltar, que es el volumen residual, que este no se observa en el espirómetro, pero este corresponde al aire que queda, como decir, atrapado en los pulmones después de la expiración máxima, que este tiene un valor normal de 1.200 mililitros, y por lo normal no es expirado excepto haya decrezca la función pulmonar. Bien, tenemos que la suma de la corriente, del volumen corriente, de la capacidad vital y del volumen residual da a la capacidad pulmonar total. Bien, ahora la espirometría forzada. La espirometría forzada, vamos a ver unos parámetros que son el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es la capacidad máxima de aire que se puede expirar en un segundo. Tenemos también la capacidad vital forzada, que, como dije antes, es la capacidad vital de aire que se puede inspirar o expirar en un tiempo predeterminado. Tenemos también la relación
de volumen expiratorio forzado y el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, que que esta relación o esta reducida va a dar o va a acentuar la presencia de una obstrucción de las vías respiratorias. Tenemos también un cuadro para poder resaltar la espirometría. Tenemos un cuadro entre el asma y el EPOC, en donde decimos que en las espirometrías, después de la administración de broncodilatadores, vamos a ver un cambio en el asma y en el EPOC no. En el EPOC va a haber muy poca o ningún efecto de los glucocorticosteroides. En cambio, en el asma vamos a ver un cambio, vamos a ver una acción, una inhibición de la inflamación, de la obstrucción de las vías respiratorias debido a los broncodilatadores. Sí, bien, sabiendo esto, tenemos que el asma es reversible con los broncodilatadores y es perceptible en la espirometría, pero el EPOC no es muy poco reversible, casi no se revierte la obstrucción con la administración de broncodilatadores. Tenemos también unas características de la inflamación. Decimos que en la inflamación del EPOC, las células presentes son las neutrófilos, hay incremento de macrófagos y hay presencia y incremento de linfocitos TCD4. En cambio, en el asma es presencia de eosinófilos, muy poco aumento de macrófagos y hay un aumento, pero de linfocitos TCD4 en vez de TCD8, que es en el EPOC. Tenemos también los mediadores, que son diferentes. En el EPOC es el leucotrieno D4 y en el asma es el leucotrieno B4 y otros más, pero son los más resaltantes. Como dije antes, otra de las características de la inflamación es que a partir de la administración de broncodilatadores, en el asma disminuye y se inhibe la inflamación y en el EPOC no. Muchas gracias.